Un gusto estar aquí. Y dejen que les presente un plan corto para todos nosotros. Dicho esto, si hablan un idioma distinto, es inútil que les comparta esto. Pero para aquellos que están en el grupo de traducción en Facebook, si alguien a su alrededor no entiende el sermón y quiere unirse al grupo, ¿podrían sumarlos al grupo? Muy bien, presentaré un plan corto. Hoy estudiaremos Proverbios capítulo 9, versículo 10. Y el tema de hoy será el temor del Señor. Por eso es que canto. El temor del Señor. Será el temor del Señor. Y en un par de semanas anunciaremos un nuevo libro. Normalmente, si bien en un domingo, estudiamos un libro de la Biblia. Nos encanta hacer eso porque los protege de que yo siempre quiera hablar de lo que me gusta de la Biblia. Y me protege de ustedes si piensan, oye, estás hablando de este pecado en particular demasiado, o de dinero demasiado, o algo así. Podría decir, estoy estudiando la Biblia, solo trato los siguientes versículos. Así que creo que es fantástico. Normalmente queremos hacer eso, pero básicamente, repartidos en los próximos meses y posiblemente años, quiero hacer sermones únicos para tratar ciertas áreas de la vida que son cristianismo básico. Y la razón es, primero, que tenemos muchas personas nuevas y no sé realmente dónde están algunos de ustedes en la fe, o si están en la fe, si solo están aquí haciendo preguntas sobre el cristianismo o si han entregado su vida a Cristo. Pero si son nuevos en la fe, quiero que establezcamos los fundamentos, cómo es vivir la vida cristiana. Y segundo, nuestra esperanza es compilar esto en una lista de reproducción en nuestra página de YouTube o algo similar, para que si alguien llega a la fe, tengamos este recurso fantástico de cristianismo básico para que lo vean. Por cierto, lo olvidé. No tenemos ministerio de niños hoy, ¿verdad? Si eres padre aquí con un pequeño. Soy padre con pequeños. Entiendo el caos que eso conlleva. Tenemos una pantalla afuera donde pueden escuchar el sermón en el área de compañerismo, así que si desean ir allá a escuchar, son bienvenidos. Sí, simplemente llamaremos a esto cristianismo 1 a 1 y trataremos ciertos temas sobre el cristianismo básico. Pensé que si empezamos con el cristianismo, debemos comenzar en el lugar correcto, ¿cierto? Debemos primero conocer el Evangelio de Jesús. Y creo que debemos empezar con Dios. Por desgracia, hay muchas iglesias que hacen que el cristianismo parezca que todo se trata de ti. Básicamente lo que puedes obtener de Dios, ¿qué significa? Al final todo es sobre ti, ¿verdad? Si usas a Dios para obtener otra cosa, no necesariamente estás adorando a Dios, sino a lo que Él te da, ¿verdad? Y entonces nuestras Biblias, cuando abres este libro, verás que el primer personaje que se presenta es ¿quién? Nadie sabe. Alguien en el principio. Sí, Dios. Ok, eso es bueno. En el principio, Dios, ¿verdad? Ese es el primer personaje presentado en este libro. Y es misterioso porque en el principio, por definición, es el inicio de todo. ¿Quién estaba antes? Dios. Y así comienza con Dios en Génesis 1:1. Y si vas hasta el final de tu Biblia, no los mapas, sino al último libro de la Biblia, verás en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. ¿Con qué termina la Biblia? Ven, Señor Jesús. De principio a fin, el tema de la Escritura no eres tú, no somos nosotros, es Dios y lo que Él puede hacer en personas comunes. Para empezar hoy, quiero que vayamos al libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Se pondrían de pie conmigo para leer este verso tan corto? Siento que estamos haciendo ejercicios de sentadillas aquí, tal vez. ¿Les gustó cómo lo hicimos la semana pasada? Sí, solo a Johanna le gustó. Así que Johanna tiene poder de veto en esta iglesia. Leámoslo juntos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es inteligencia. Amén. Siéntense, hagamos las sentadillas. ¿Qué pasó con las luces? ¿Las apagaron? ¿Quieres dormirlos, Cristian? No, está bien.
es mejor tenerlas encendidas. Bien, comencemos con la explicación general de lo que significa temer al Señor y lo que las Escrituras quieren decir con eso. Recuerden, cuando se dedican al estudio de las Escrituras, tanto como sea posible, deben apegarse a dejar que la palabra de Dios se explique a sí misma, se defina a sí misma, dé la explicación, no traigan sus ideas preconcebidas sobre lo que significa algo, sino permitir que Dios en su palabra explique lo que Él quiere decir. Ahora, al tomar ese principio, deberían ver a Dios sobre sí, como ver a Dios en la Escritura. Podrían leer un versículo como este, Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si solo leen eso, podrían pensar, debo estar aterrorizado de Dios. Necesito estar aterrorizado de Dios. Sin embargo, las canciones que cantamos no suenan aterradoras, ¿verdad? Como que nadie está temblando en sus botas. Entonces, ¿qué significa? Pero luego empiezas a explorar las Escrituras y empiezas a leer en otros lugares. Vas al Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, vas a Deuteronomio 6:5, que dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, fuerza, vigor y corazón, ¿verdad? ¿Alguien me corrige? Siento que algunos, sí, está bien, ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? Se nos dice que estamos bajo los 10 mandamientos, se nos dice que no adoremos a otros dioses, no hagan imágenes falsas de otros dioses, y esto de repente empieza a informar lo que Proverbios nos dice, lo que significa temer al Señor. Así que el temor del Señor requiere que amemos al Señor, por una parte, y nos exige permanecer fieles al Señor por otra, tal como leemos en los 10 mandamientos. Tenemos ejemplos en la actualidad de lo que podríamos llamar temores sanos. Y luego tenemos ejemplos de temores malos en nuestra era moderna. ¿Verdad? A los malos temores los llamamos fobias. Por diversión, busqué fobias esta semana que parecen falsas, pero no lo son. ¿Sabían que hay una fobia a las personas con barba? ¿Lo sabían? Creo que se llama genofobia o algo así. Y hay otra fobia de gente que está aterrorizada de las barbillas de otros, que cubren las barbas. ¿Cierto? Esto demuestra que no puedes complacer a todos. Tener barba asusta a unos, no tenerla asusta a otros. ¿Alguien desea compartir con nosotros algún miedo particular? ¿Con nosotros? Somos cristianos, ¿no? Usarlo en su contra. Arañas, bien. Arañas. Se ven demoníacas, así que no sé si es un miedo irracional. Pero bueno, eso es todo, las arañas. ¿Payasos? Sí, digo, también se ven demoníacos, es broma. No, tenemos ejemplos modernos de temores saludables y luego tenemos ejemplos modernos de temores malos. Tomemos el sol como ejemplo. Tenemos un temor saludable al sol, lo que significa que cuando el hombre llegó a la luna, no pensamos luego, ya saben, creo que deberíamos enviar a un astronauta al sol después, ¿cierto? Mucho para los astronautas, solo. Agradecimiento. Nadie tuvo esa idea porque tenemos un temor saludable al sol, dándonos cuenta de que eso no es lo que hacemos con el sol. Tenemos niños que muestran ejemplos de temores sanos y malos hacia sus padres. Algunos son temores insanos porque han sufrido abusos, han sido aterrorizados y temen a sus padres por razones equivocadas. Y por otro lado, tienes niños que temen a sus padres por amor a ellos porque no quieren decepcionarlos, no quieren dar por sentado todas las cosas que sus padres han hecho para llevarlos a este lugar y demás. Tienen este respeto hacia sus padres. Al hablar del temor al Señor, hablamos de un temor santo que es alimentado por el asombro y el respeto y el amor por Dios. Como a menudo cantamos la canción Amazing Grace, qué dulce es el sonido. Hay una línea que, no sé, me pregunto cómo escuchan los no cristianos lo que cantamos. Como estábamos cantando en una de las canciones, Él vuelve por una novia pura, blanca, lavada con sangre. Y solo estaba pensando, me pregunto cómo un no cristiano escucharía esa letra, como novia lavada con sangre.
Pienso que suena a película de terror si no entiendes lo que dicen las Escrituras, ¿cierto? Pero hay una línea en Amazing Grace donde dice, fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer. ¿Lo han pensado? Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer. Y la gracia alivió mis temores. ¿Qué es eso? Sugiere este temor al Señor. Si tu objetivo es ser un pueblo que se aferra a este temor santo de Dios, movido por el asombro, el respeto y el amor, ¿cómo llegamos? El temor santo y sano de Dios es que crece en proporción a nuestra comprensión de la grandeza y la santidad de Dios. Al mismo tiempo, lo opuesto puede ser muy cierto. Cuanto menos percibimos la grandeza y la santidad de Dios, más tendemos a tomar a Dios y bajarlo a nuestro nivel y hacerlo como nosotros. Y cuanto más bajamos a Dios a nuestro nivel, menos tendemos a temerle, porque después de todo, Él es justo como yo. Notarán esto en quienes hablan mucho de Jesús, ¿verdad? Es muy popular. Si no llevas mucho tiempo en Islandia, la gente espera que digas que eres cristiano. Ahora, si dices que eres un cristiano al que realmente le gusta orar y leer la Biblia, no eres cristiano, eres un extremista. O a veces los islandeses dirían, sí, soy cristiano, pero no un cristiano. ¿Cierto? Y no tengo idea de lo que quieren decir con eso a veces, pero lo que eso significa es que soy cristiano de nombre, pero en realidad no afecta a mi vida. No pierdo el tiempo en oración, no creo en la resurrección ni en nada de ese tipo de locura, ¿verdad? Y tienes personas que hablan mucho de Jesús, pero no aman al Jesús de la Biblia. Ellos toman a Jesús y no quieren acercarse como persona. Quieren acercarse a Él como una idea. Y la diferencia entre las personas y las ideas es que las ideas pueden ajustarse, cambiarse y moldearse en otras ideas, pero una persona no. ¿Cierto? Tengo que aceptar a Ricardo tal como es con todos sus defectos. No puedo cambiar mis ideas de quién es Ricardo y eso mágicamente va a cambiarlo. Eso no es lo que hacemos con las personas. Y sin embargo, muchos hacen eso con Jesús. Lo tratan como una idea que se puede cambiar, pero no hacemos eso con las personas o la gente. Y pensar que alguien haría eso con una persona, y menos con Dios, significa que vivimos en una sociedad con una visión baja de la santidad y la grandeza y el poder de Dios. O tal vez una visión muy elevada de nosotros mismos, al pensar que podemos bajar a Dios a nuestro nivel. Después de todo, ¿por qué Dios haría cosas o no estaría de acuerdo conmigo en todo en esta vida? Así que, vaya, este temor santo y sano de Dios es similar a la fe en muchos sentidos. ¿Sabían esto? Si quieren crecer en la fe, no hacen ejercicios de fe. ¿Lo sabían? No vas a hacer ejercicios de fe como ejercicios de respiración. No te esfuerzas para obtener más fe. La forma de crecer en la fe es que logras conocer profundamente el objeto de tu fe. Necesitas crecer en el conocimiento del objeto de tu fe. Contrario a la creencia popular, ahora, ¿cuántos de ustedes han recibido esta pregunta? Simplemente no tengo suficiente fe para tener una fe ciega. ¿Cuántos de ustedes se han topado con personas que piensan que esa es la idea que el cristianismo tiene sobre lo que es la fe, una fe ciega? ¿Verdad? ¿Les han hecho estas preguntas? Como simplemente, ¿soy el único que termina en estas conversaciones? Siento que nadie niega con la cabeza todavía. Bien, si quieres crecer en fe, la Biblia afirma que la fe no es fe ciega, sino que en Hebreos 11:1 dice, ahora, la fe es la seguridad de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo puedes estar seguro de algo y convencido de algo? No es algo ciego, sino que la forma en que te aseguras de alguien o algo es conociendo su confiabilidad. Así creces en la fe, así creces en seguridad y convicción. Sabes que el objeto de tu fe puede sostener tu fe y expectativas. Te desafío a probar esto esta semana.
¿Alguien tiene un amigo aquí que no sea nada confiable? ¿Cierto? Sean honestos, y si no, podrías ser tú ese amigo. Entonces ahora déjenme preguntar de nuevo. ¿Alguien tiene un amigo que sea totalmente poco confiable? Bien, solo Carlos. Carlos, ven aquí y danos un nombre. No, es broma. Te reto a hacer esto. Intenta esto esta semana. Ve e intenta reunir fe en esa persona. ¿Verdad? Intenta crecer en fe en ese individuo que sabes que es poco confiable todo el tiempo. Déjenme decirles, les ahorraré algo de tiempo. No podrás lograrlo, porque la fe no es algo que reúnes desde adentro. En realidad depende del objeto de tu fe y de qué tan confiable sea esa persona. No puedes hacer que la fe surja de la nada. Tienes que tener algo sobre lo cual construirla. No puedes, porque no puedes tener certeza de que él o esta persona cumplirá sus promesas. ¿Cómo crecemos en temor sano a Dios? Viéndolo más claramente tal como es. Viéndolo más claramente al profundizar en su palabra. Viéndolo más claramente al ir a orar. Digo, según mi experiencia, especialmente en tiempos de sufrimiento, cuando pasas por algo, y yo odio que me digan que hable con alguien. No sé si esa es una solución. No me gusta esa solución. No me gusta hablar con la gente sobre mis sentimientos. Pero aunque lo intentara, no puedo explicar los sentimientos que tengo. Y sin embargo, en ese momento, en ese sufrimiento, en esa necesidad, cuando no puedes expresar cómo te sientes, el único que entiende es Dios. El único que puede conocer verdaderamente todo lo que estás pasando es Dios. Así creces en el temor del Señor al profundizar en su palabra, viéndolo hacer lo imposible una y otra vez. Lo ves para crecer en el temor del Señor mientras pasas tiempo con Él en oración, al verlo más claramente mientras damos pasos de fe. ¿Cierto? Esta es una de las formas en que crecemos en el temor del Señor y en la fe misma, es cuando sientes que Dios te llama a hacer algo y no sabes cómo saldrá. No sabes cuál es la meta final o dónde terminarás si das ese primer paso de fe, pero lo das igual y Dios interviene haciendo lo imposible. Vaya, creces en el temor del Señor, crees en la fe al hacer eso. Ahora, en el siguiente sermón de la serie Cristianismo 101, hablaremos de la Biblia, pero al leerla te enfrentarás a un Dios santo que no está a tu nivel para nada. Él es una categoría aparte. Y para aquellos de ustedes que puedan estar viendo terror, demasiado, ¿verdad? Me alegra verlos. Orando por su alma es broma. No, para los que han visto muchas películas de terror, tal vez sobre demonios y ángeles y Dios o exorcismos y ese tipo de cosas, les da la idea equivocada de que Dios es una especie de ser espiritual que es como, hombre, realmente espero que puedas superar esta cosa del demonio. ¿Cierto? Pero cuando te enfrentas a las Escrituras, nunca hay una pregunta sobre quién es el primero. ¿Cierto? Cuando Jesús pasa cerca de personas poseídas, no buscan pelea. Solo preguntan por el horario. ¿No llegaste temprano? ¿Nos destruirás ya? Pensé que era después. ¿Cierto? Y están aterrorizados. Porque saben que Dios está en una categoría aparte. Ahora cuando lees las Escrituras te enfrentarás a un Dios que es ilimitado en su conocimiento, que sabe, que ve y escucha todo lo que se hace y se dice. Y peor aún, Él no solo escucha lo que dices y haces, Él ve la motivación del corazón detrás de lo que dices y haces. Bien, esto es mejor que una película de terror. ¿Listos? Es un pasaje bíblico. Hebreos 4:13. Nada está oculto a su vista, sino que todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, ante quien debemos dar cuenta. Eso asusta. Él ve nuestra peor parte. Este versículo nos recuerda, vivimos para una audiencia. Vivimos para una audiencia de uno. Al final,
puedes vivir, donde recibes elogios de todos los que te rodean, donde eres respetado por todos, puedes caer en la tentación de vivir por sus opiniones y sus palmaditas en la espalda. Pero al estar ante Dios, que tiene fuego en sus ojos, todas las voces y opiniones de todas estas personas por las que intentas vivir, por sus elogios, de repente callarán. Y solo tú y Dios. Todos los elogios de los que sacabas tu valor enmudecerán, y solo estamos tú y Dios. Y ves, vivimos con temores sanos. Aquí hay otro, ¿verdad? Hablamos del sol, no enviamos astronautas al sol. Existe un temor saludable que nos enseña que probablemente nunca deberías tener un duelo de miradas con el sol, ¿verdad? Porque el sol gana siempre. Te quedas ciego, aunque está a 3 kilómetros de distancia. Ahora, ¿cuántos? No, está a millones de millas, ¿verdad? Imagina lo aterrador que es eso. Es tan poderoso que puede estar a millones de kilómetros y aún así dañar tus ojos si lo retas a un duelo de miradas. Y sin embargo, tenemos esta idea. El sol es muy poderoso, pero cuando se trata de su creador, creo que caminaré despreocupadamente hacia la gloria, diciendo, soy buena persona. Sentimos esta sana reverencia, asombro y respeto hacia el sol. Y sin embargo, por su creador, a veces no tenemos nada. Vas a tener miedo de alguien o algo en la vida. Pero la Biblia nos dice que el primer paso en nuestro viaje hacia la sabiduría es enfocar nuestro temor hacia el objeto correcto. Entre más temamos a Dios, menos temeremos a nada o a nadie. Y si el temor a Dios es el inicio de la sabiduría, veamos el otro lado. ¿Qué significa lo opuesto? El miedo mal dirigido a cosas o personas es el inicio de la necedad. Cuando pierdes de vista a Dios, pierdes el sentido de quién eres en tu propia identidad, tratando de cumplir con las expectativas que otros puedan tener de ti, pero no las de Dios. Y vemos esto a nuestro alrededor. Vemos miedos mal dirigidos que producen amor por las cosas equivocadas, amor por el lucro sobre las personas, buscando una libertad humana sin restricciones en lugar del florecimiento humano que proviene de rendirnos a nuestro Creador y decir, Dios, tú sabes mejor que yo dónde está mi alegría. Y vivimos en una sociedad ahora mismo que es como una rosa. Esta imagen ha estado atrapada en mi mente durante unos meses, que he estado mirando alrededor de Occidente y pienso, hombre, parece que todo es caótico. ¿Alguien más siente lo mismo? Y me pregunto, ¿hay más caos ahora que hace 10 años? ¿O son las redes sociales? Porque soy consciente de todo el desorden que ocurre en el mundo. ¿Qué pasa? Solo tengo una imagen en mi mente de que es como, hombre, nuestra sociedad ahora mismo se siente como una rosa, en un florero en la ventana, o un jarrón. ¿Cómo lo dirían? Jarrón, ¿verdad? Un jarrón. Lo diré bien. Como una rosa en un jarrón en la ventana. ¿Verdad? ¿Has visto una rosa? Es hermosa, ¿verdad? Y claro, luce bien un momento. Puede florecer mientras está en la ventana. Pero algo que sabes de esa rosa es que tan pronto como arrancas esa rosa de la tierra, se va a marchitar. Puede verse bien un rato. Está condenada a marchitarse en cuanto es arrancada de su entorno. Así que hoy pienso, hombre, veo tanto caos ocurriendo y quizás debería dejar las redes sociales y no ver lo que pasa en el mundo. Hoy siento que como sociedad estamos llegando a eso. Nosotros como sociedad estamos tratando de aferrarnos a las ideas y la moralidad cristianas mientras eliminamos a Cristo de ellas. Y al hacerlo, estamos erosionando la base misma de las cosas que damos por sentadas. Y podemos vernos bien por el momento, pero sabemos que hemos sido arrancados de esa tierra y estamos destinados a marchitarnos a menos que algo drástico cambie. Ahí es donde estamos hoy. Gracias por venir. Tengan una semana triste, es broma. Tal vez no lo sepan. Ideas como los derechos humanos,
vienen de una visión cristiana. La idea proviene del Génesis. La idea de que cada individuo a tu alrededor es creado como un portador de la imagen de Dios y por eso tiene valor. Su valor no está en su producción. Su valor no depende de su salud o estatus. Su valor y dignidad se encuentran simplemente en esta realidad inquebrantable de que Dios creó a cada uno de ustedes a su imagen. De ahí es de donde proviene la idea de los derechos humanos. Y cuando quieres quitar el temor de Dios y eliminarlo, pero mantener los derechos humanos, estos se vuelven una especie de... Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Este tipo de cosa vaga y vagamente definida que realmente no conocemos. Vi una publicación en Internet que decía, Internet es un derecho. No, eso no es correcto, no puede ser verdad. Internet es un derecho. ¿Qué es un derecho? Al tomar el temor del Señor. Y por cierto, no quiero que el sermón sea, miren a los que no temen al Señor, deben arrepentirse. Es como, no. Lo más grave somos nosotros. Lo más grave, la razón de lo que sucede a nuestro alrededor, es que la iglesia ha perdido el temor del Señor. Pero observo a la sociedad y pienso, tengo miedo de hacia dónde vamos, porque simplemente hemos sido arrancados de la tierra en la que estábamos creciendo y teníamos vida. Y ahora estamos tratando de aferrarnos a cosas como la base misma de la verdad objetiva y la moralidad. O incluso miras las ciencias y cómo surgieron los diferentes campos de la ciencia. Mira cómo empezaron. Casi siempre fue desde una visión cristiana, presuposiciones cristianas de que el universo puede ser conocible porque fue creado por un Dios conocible que es hombre, que es no predecible pero confiable y no es solo caos. Podemos entender la creación que nos rodea y provino de esta cosmovisión cristiana. Intentamos aferrarnos a todo mientras alejamos a Dios, sin ver que el temor del Señor es el inicio de la sabiduría. Rápidamente, nos volvemos como Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Al eliminar a Dios, la base de la justicia y el castigo también se elimina, después de todo. ¿Somos solo producto de la naturaleza y la crianza? Y si es así, hombre, ¿tuviste alguna opción al actuar así? Hay tantas cosas puestas sobre la mesa. Estoy mirando esta rosa en la ventana de la cocina y pienso que se ve bien por ahora. Pero, ¿a dónde vamos? Vivimos en una era donde caminamos hacia un campo y nos encontramos con una cerca cualquiera que cruzaba el campo. Y en nombre del progreso optamos por quitar esa cerca. Al fin y al cabo nos estaba limitando, ¿no es así? Y creo que ahora vemos que podemos progresar en la dirección errónea. Podemos salirnos de una cerca. Quizás no estaba para limitar nuestro gozo, sino para protegernos, para nuestro bien y nuestro crecimiento. Y lo que necesitamos hacer es creerle a Dios por su palabra. No se sientan tentados a decirles a los de afuera, ¿por qué no se comportan como cristianos? No sorprende que los no cristianos actúen así. No debe ser su meta el buscar transformar el comportamiento de la sociedad. La meta es basarnos en el Evangelio de Jesús y procurar una transformación del corazón que resulte en una transformación de la sociedad. Pero proclamamos a Cristo y a Él crucificado, la esperanza que tenemos en Él. Y creo que nos encontramos en un lugar similar a la iglesia primitiva. Si leen el libro de los Hechos, entienden que eso no ocurre en una era de cristianismo cultural. Esto ocurre en medio del paganismo con todos esos sacrificios y locuras en los templos. Permítanme decir esto, ya que hoy no contamos con ministerio infantil. Padres, o todos nosotros, porque todos influyen en alguien, pero tenemos una tarea importante frente a nosotros. Si eres padre, criar nuestro temor que brota del amor, el asombro y el respeto a Dios. Y recordar que no es solo en teoría.
Teóricamente debemos enseñar a los niños la santidad de Dios, la pecaminosidad de los hombres y al mismo tiempo la bondad de nuestro Salvador Jesucristo y el perdón hallado en la cruz del Salvador. Pero no basta con enseñarles teorías. Como se dice, a veces la gente no puede oír lo que dices porque tus acciones gritan muy fuerte. Debemos mostrarles cómo es la vida del temor del Señor. Si no tienen hijos, debes mostrar a la sociedad cómo es vivir con temor del Señor. ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué recibe nuestra energía, nuestro dinero, nuestra atención? ¿Es el celular? ¿Son los hobbies? Vaya, estoy hablando de forma extraña hoy. ¿Hobbies? ¿Son los deportes? Un ejemplo. La Biblia dice reunirse con creyentes. Bien hecho lo hicieron hoy. Entiendo que surgen cosas donde no se puede. Enfermedad y otros. Pero hay cosas que te hacen faltar a las reuniones que no son buenas excusas. ¿Qué nos hace faltar a las reuniones? Tomen la palabra de Dios. Dice, reúnanse, no descuiden la reunión. Pero ¿qué nos mantiene alejados si son razones válidas? Esto me aterra. A veces quisiera decirles, escuchen lo que digo, no miren lo que hago, solo obedezcan mis mandamientos. Pero ellos observan, aprenden de lo que hago. ¿Cómo? Si yo faltara a la reunión de creyentes hoy por un partido de fútbol, eso deja una nota mental. El fútbol es más importante que la iglesia. Si llevara a los niños a una práctica de flauta o práctica deportiva o cualquier tipo de práctica que haya, flauta más importante que la iglesia. Deportes más importantes que la iglesia. Si tomara a nuestra iglesia y a los niños y nos saltáramos la reunión con los creyentes para tener una reunión social, las reuniones sociales son más importantes que la iglesia. Ir al cine, el entretenimiento es más importante que la iglesia. Eso es lo que ellos están aprendiendo todo el tiempo. O hay causas que te llevan a nunca pertenecer realmente a una iglesia que son solo malas razones, ¿verdad? Muchas veces hay personas que dicen, bueno, realmente no puedo ir a esta iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen el ministerio de niños como yo quisiera o no me gusta la adoración allí. Hoy les digo, lo siento, espero que vivan bien. A veces usamos Spotify cuando nos faltan voluntarios. Pero hay gente que dice, ¿qué escuchan nuestros hijos? El ministerio de niños es más importante que la iglesia. La música es más importante que la iglesia. Es aterrador lo que aprenderán, no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Y es igual para la sociedad. Y como he mencionado tantas veces, de cada 100 personas, 99 no leerán la Biblia, pero leerán al cristiano. Verán si hay algo en tu vida que señale que Jesús es digno de su atención. Y les estamos señalando el gozo de una vida vivida en el temor del Señor. Al escribir eso me pareció gracioso. El gozo de la vida vivida en el temor del Señor. Suena muy alegre, ¿verdad? El gozo de vivir con temor del Señor. Y te preguntarás, vivir con temor del Señor no suena muy alegre. Pero de nuevo, recordar que este es un temor impulsado por el amor, no amor por miedo. Así se ve el temor del Señor cuando está en su lugar. Así que una vez que te das cuenta del poder de Dios, cuán santo es Él y cuán poco lo eres tú, ¿puedo escuchar un amén a eso? ¿Alguien nota que no eres completamente distinto como Dios? Una vez que comprendes eso, una vez que comprendes la justicia de Dios y su conocimiento infinito, podrías sentir terror si eso es todo lo que tienes. ¿Verdad? La idea de un Dios todopoderoso, si Él no es amor también, puede ser una idea aterradora. Porque sí, tienes el poder, pero ¿eres bueno? Pero aquí está la libertad. Cuando comprendes que este Dios todopoderoso vino para salvarte, usó su poder para salvarte.
bajó de la gloria a verte en el lodo, a ser humillado por gente militar y política pretenciosa que creía tener poder sobre el Hijo de Dios. Lo hizo por ti, para estar junto a ti, para hacerte suyo, para cambiarte. Él te conoce, mejor de lo que te conoces. Él sabe lo que intentas esconder de los demás, aquello que te avergüenza pensar, decir o hacer. Él conoce tus peores partes y sin embargo nadie te ama como Él te ama. Cuando temes a Dios, el temor al hombre desaparece. Tu identidad y valor se encuentran en esta fuente inquebrantable, que es Dios mismo, quien es el mismo ayer, hoy y siempre. Y alguien dijo una vez, no sé quién lo dijo, pero es una cita que 1,000 millones de personas se atribuyen. Eso, alguien dijo, si deseas una vida sin oposición, es sencillo. No digas nada, no hagas nada y no seas nada. ¿Deseas una vida en paz? Sin problema. No digas, no hagas, no seas nada. En cuanto dices algo o haces algo, o eres algo, a la gente no le gustará. La triste realidad es que muchos nacen y mueren sin haber vivido porque fueron controladas por el miedo a los demás. Un miedo que prometía libertad, pero que al final cambiaba. Y cuando caminas en el temor del Señor, tienes gozo porque eres libre del miedo a todo y a todos los demás. Cuando caminas en el temor del Señor, te rindes. Cuando caminas en el temor del Señor, te rindes ante tu Creador, quien sabe para qué te creó y dónde hallar la verdadera fuente de gozo, esperanza y propósito. Así que cuando caminas en el temor del Señor, puedes esforzarte simplemente por ser fiel a lo que Él te ha llamado. Tu identidad no se basa necesariamente en el resultado de lo que haces, sino en ser fiel a aquel que te llamó a esa tarea. Existe libertad en eso. Al caminar en el temor del Señor y recordar su amor sacrificial, donde el Rey de Gloria baja para dar su vida por ti. Existe libertad en eso. Y lo que eso parece es que peleas por lo que importa, para esforzarte en lo que realmente importa, para pasar tiempo en su palabra siendo equipado para tu llamado. No desperdicies tu vida, pues eres llamado a algo por Dios. Su palabra nos promete que puede enseñarnos y equiparnos para hacer todo lo bueno, para recordar su amor y poder, al recordar lo que Él hizo y cómo intervino, cómo usó a personas rotas. Cuando estás en asombro y reverencia de su justicia, también ves su gracia y puedes caminar en un temor amoroso y santo del Señor sin tenerle miedo. Porque el mismo Dios que sabe todo sobre ti te invita a acercarte a Él. Aquí hay un versículo, Hebreos 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, habla de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que en todo ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. ¿Alguna vez te has sentido tan tentado que resulta abrumador? ¿Y cuántos cedimos a esa tentación porque se sentía abrumadora, verdad? Pero imagina esto, Cristo fue tentado en todo aspecto y aún así nunca cedió. Él soportó todo el peso de la tentación cada vez y aún así nunca pecó. Y luego en el versículo 16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. ¿Has pensado en lo extraño que es? Acerquémonos con confianza a acercarnos al Dios Santo del universo, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia para ayudar en el momento de necesidad. Cuando nadie entiende el sufrimiento por el que pasas, Él conoce la parte más profunda de ti. Cuando caminas en este temor, al ser confrontado por esta noticia de que tú buscas tiempo para compartir el amor de Jesús,
buscando oportunidades diarias para mostrar su amor mediante el servicio, la generosidad y hablando de Jesús. Eres libre de defender la verdad, fortalecido para resistir horrores. Tantos lo han hecho, tantos fieles hermanos y hermanas se han mantenido firmes a través de los siglos contra los horrores humanos, porque su temor estaba en el lugar correcto. ¿Verdad? Piensas en la historia y en los hermanos que murieron en las arenas bajo los emperadores romanos. Piensas en los hermanos fieles en la Alemania nazi que prefirieron morir a comprometer la verdad, porque temían a Dios más que al poder. Hombre, cuando tu temor está puesto en el Señor, puedes enfrentar poderes humanos, puedes encontrarte cara a cara con poderes demoníacos y aún así puedes conocer al único gobernante de todos. Hay un poder supremo en el nombre y la autoridad de Jesucristo por encima de cualquier otro. Y por otra parte, cuando el temor del Señor no está en su lugar, los resultados pueden ser catastróficos. No solo eternamente, donde te presentas ante Dios en el juicio y Él te dará exactamente lo que querías. Si caminaste, viviste tu vida sin el temor del Señor, lo rechazaste en tus acciones y palabras, Él te dará exactamente lo que querías por toda la eternidad. Y si no es el temor del Señor, lo llamamos infierno. Tal vez solo entonces muchos se darán cuenta de que todos los goces que amaban en la vida, todo el sentido que encontraron, fue dado por Dios. Y una vez que Él los entrega a la eternidad separados de Él, entonces será tarde. Y la gente será entregada al infierno que eligió. Pero si nos enfocamos en esta vida natural, cuando el temor del Señor es quitado, esto no es solo una buena idea filosófica. Los resultados pueden ser catastróficos sin el temor del Señor. La gente que no tiene idea de que un día serán encontrados ante el juicio de Dios hará cosas horribles si piensan que no son vistos y que no hay consecuencias por sus acciones. Puedes crear una idea de Dios. Puedes crear un Dios a tu imagen, un Dios falso, que parece estar de acuerdo contigo en todo. Parece que nunca discrepa con lo que haces. Él simplemente está de acuerdo contigo. Así viven muchas personas. Quizás usen el nombre de Jesús, pero Jesús se parece a ellos. Pero ese Dios falso no brinda consuelo cuando enfrentas circunstancias que te superan o cuando llega la soledad o la muerte, porque no es digno de tu reverencia, asombro o temor. Dios es como un buffet donde eliges lo que te gusta. Tu valor nunca estará firme, porque no tienes un Dios que sea el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Buscarás tu valor y tu valía en las personas y lugares equivocados. Serás vulnerable ante falsos maestros que dicen lo que quieres oír, en lugar de basarte en la palabra de Dios. Y te encontrarás siendo llevado de aquí para allá, esperando que el próximo sentimiento sea el correcto cuando Dios te ofrece una roca de los siglos que no se mueve. Lo que sucede cuando el temor del Señor se va es que obtienes pastores cobardes, iglesias cobardes y al final un mensaje cobarde que proclamamos al mundo. Y los resultados pueden ser catastróficos. Como dije, piensa en esto. Las iglesias en la Alemania nazi. ¿Sabías que hay fotos de iglesias en la Alemania nazi de antes que modificaban su mensaje para el partido nazi? Que colgaban banderas nazis en sus iglesias y las mostraban afuera también. Y se conformaban a la política de ese día. Se creían progresistas. Después de todo, los tiempos cambian, debemos cambiar. Y aún así, tuvimos hermanos fieles como Dietrich Bonhoeffer, quien dijo no. No me arrodillaré ante lo que el partido nazi me diga que es verdad hoy, porque yo temo al Señor.
Y eso vence cualquier amenaza política. Él terminó muriendo en el campo de concentración. Pero él se rehusó a ceder para ajustarse a lo que ellos querían que él proclamara. Oh, Alex, ¿tenemos rusoparlantes aquí? ¿Alguien? Sé que lo he citado antes. ¿Cómo se dice? Alexander, sí, ese lo conozco. Pero ¿qué es eso? ¿Solzhenitsyn? Bien. Alexander, socialismo. No, solo bromeo. Solzhenitsyn. Pero le preguntaron sobre la Unión Soviética después de que 60 millones de personas hubieran muerto en la Segunda Guerra Mundial. Le preguntaron, ¿qué pasó? Y dijo, para resumir lo sucedido, diría esto: el hombre olvidó a Dios. Por eso pasó todo esto. Y cuando el temor de Dios fue quitado, el valor de la vida humana también fue quitado. Se eliminaron los derechos humanos. Aquel para cuya audiencia vivíamos fue eliminado y solo era un partido o algún tipo político al azar enviando a millones a sus muertes. Este es el inicio del camino a la sabiduría, el temor del Señor. El viaje empieza con un paso. Pero la sabiduría es más que simplemente conocimiento sobre Dios. La sabiduría es el conocimiento de Dios aplicado a nuestras vidas para su gloria. Porque el conocimiento no te hace sabio, ¿lo sabías? Especialmente hoy, como tenemos todo el conocimiento del mundo en este dispositivo, ¿verdad? Pero nos falta sabiduría. Esta es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Puedes saber que el tabaco mata y aún así morir por ellos, ¿cierto? Eso es conocimiento. La sabiduría es cuando ese conocimiento se aplica. El conocimiento de Dios se aplica a nuestras vidas para su gloria. Aquí tienes conocimiento. Eres pecador. Eres pecador. Y Dios es santo. Dios es justo. Dios es justo. Dios es juez. Y Dios no puede traicionar su justicia. Después de todo, imaginas estar en un juicio donde alguien que amabas fue asesinado. Y el juez diría, y la evidencia era toda clara, apuntando a un sospechoso, estaba claro que él lo hizo. Y el juez dijera, ¿sabes qué? Sí, está claro que él lo hizo, pero voy a perdonarlo. Podrías llamar a ese juez misericordioso, pero no justo. No un hombre recto ni un buen juez. Este es el problema y el conocimiento que tenemos. Dios es un juez justo. Y todos nosotros hemos pecado lejos de la gloria de Dios. Así que Dios, para perdonarte, sin traicionar su justicia, toma nuestra pena sobre sí mismo. Él toma la deuda que debíamos y la pagó él mismo. Él te ofrece perdón y espera una vida eterna si simplemente confías en que solo Él puede salvarte y caminas en el temor de Dios. Pero esto es solo conocimiento. Puedes saber todo esto. Pero el temor del Señor es el inicio de la sabiduría. La sabiduría te haría saber que eres pecador, que Dios es justo y que solo hay perdón en Cristo. La sabiduría diría, ve a la cruz. La sabiduría es lo que dice Hebreos, ven con valentía al trono de la gracia. Vivimos en un tiempo donde nos estamos ahogando en información, pero estamos hambrientos de sabiduría. Y para nosotros como cristianos quiero preguntarnos esta semana, ¿a quién o a qué temo? Quizás una buena pregunta si te estás preguntando, hombre, ¿hay algo que temo más que a Dios? Hazte esta pregunta. Si Dios te llamara, obviamente, a renunciar a algo en tu vida, ¿qué es esa única cosa con la que realmente dudarías o lucharías al dejarla si Dios te llama a hacer eso? Y luego pregúntate, ¿por qué? Mi cuenta bancaria son las cosas que tengo, es mi trabajo, ¿por qué? Y si no eres cristiano, te pregunto esto. Si se te prometiera un premio de 100 millones de coronas, y si ves esto en línea en el futuro, y la inflación hace que 100 millones de coronas no valgan nada, piensa en una gran suma.
Si te ofrecieran 100 millones de coronas por entender un libro de 2000 páginas, ¿qué harías por ese precio? Es como una casa sin deudas, ¿no? Bueno, ya no. Qué locura de precios. ¿Qué harías por 100 millones de coronas? ¿Leerías un libro de 2000 páginas por esa cantidad? Y aún así, aquí está. Adiós. Él nos promete no solo de bienestar temporal, sino de una plenitud humana eterna. Y muchos sufrimos. Piensas que el capítulo es mucho. Él nos da su palabra con sabiduría divina sobre nuestro propósito. Y sin embargo, el capítulo es mucho. Su promesa es mayor que 100 millones de coronas. Como dice un proverbio español, mañana es el día más ocupado del año calendario. Siempre mañana. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hazlo hoy, porque no tienes prometido el mañana. Y acudir a Cristo como Salvador y Señor con temor reverente es el paso inicial a la sabiduría. Terminemos aquí. Si estás aquí y todavía no has tomado esta decisión y deseas hacerlo hoy, quisiera hablar y orar contigo. Pero si ya lo has hecho, si te has rendido ante Él, Dios, he estado hablando mucho con los ucranianos. Los ucranianos suelen decir, sé Dios siempre. Sí, adoro al Dios, adoro al Jesús. Si estás aquí y adoras a Dios y confías en Dios y quieres vivir esta semana para su gloria y no por lo que digan otros, celebra la comunión. Pero si no eres cristiano, nos alegra que estés, pero no participes. No sería ser cortés. Sería más bien burlarse de la cruz, que es lo mismo que nos da esperanza. Así que durante el canto que vamos a entonar, cuando estés listo, ven a tomar los elementos y recuerda a Cristo. Oremos, Padre, gracias por todo lo que has hecho, por tu gracia y misericordia. Oramos para que vayas con nosotros esta semana. Ayúdanos a caminar en el temor del Señor. Ayúdanos a engrandecerte. Ayúdanos a glorificarte con nuestras vidas. Que nuestra adoración no termine, aunque el servicio esté llegando a su fin, sino que te adoremos continuamente siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Padre, glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.